Buenas, mi nombre es Ángela Victoria Flores Rodríguez y soy del paralelo 2 de 10 y hoy les voy a hablar del origen de la estadística. Existe desde épocas muy remotas y se ha ido desarrollando conjunto a la humanidad. El origen de la estadística nace junto con la persona y se tiene datos de esto gracias a relatos que existen en la historia junto con crónicas, cuentos y diferentes tipos de comunicación que se ha tenido a través del tiempo cuando no existían papeles o documentos formales. En realidad no se utilizaban papeles formales para este tipo de actividades, sino que más bien se utilizaban eh, palos de madera, disculpen si no sé dibujar muy bien, pero es como que me intento, o tablillas en arcilla, así con escritos o jeroglíficos. Después se utilizaban rocas o nudos, al fin y al cabo, en las sociedades latinoamericanas, a modo de contar y establecer un formato contable, no tan formal se podría decir, pero existía ya desde antes. Los orígenes tenemos que hablar de tres grandes civilizaciones que han desarrollado la estadística de maneras muy arcaicas, pero se podrían considerar los orígenes primitivos de esta materia. Empezamos con el primer grupo, la civilización babilónica. Tenemos en cuenta que el año 3000 antes de Cristo, ellos usaban tablillas, como dije antes, de arcilla, en donde anotaban el cultivo o ganadería y también contratos de trueque. Hablamos de los egipcios, podemos decir que ellos tenían un sistema para analizar a la población mucho antes de haber construido las pirámides. Si hablamos de los egipcios, podemos tener en cuenta de que ellos realizaban continuamente censos para medir su población y la distribución que tiene a través de su territorio, lo cual también cuenta como estadística desde inicios de la humanidad, desde antiguos tiempos. Grecia también tuvo un gran enfoque en lo que se refiere a datos estadísticos, midiendo los terrenos de distribución que existían en ese tiempo y además el servicio militar, o sea, cosas militares, también desde ahí existía este tipo de controles, como se podría decir, estadísticamente. Los griegos tenían constantemente también censos en los cuales se basaban para distribuir sus recursos, también para cobrarles impuestos y efectuar también la distribución poblacional a través de todo su territorio. Si estamos hablando de poblaciones antiguas que utilizaban registros de los censos, no podemos evitar hablar de los incas. Los incas fueron la primera civilización americana en tener registros de los nacimientos y las defunciones junto con otros tipos de procedimientos y cálculos que se necesitaban que controlen las autoridades. También fue el primero en establecer y saber la cantidad de habitantes que tienen, además de su sexo y las muertes por año y los nacidos por año. Vamos a hablar de los incas sin haber hablado de su sistema, el hecho de que tenían un sistema rígido y estructurado que se basaba en los quipus, que eran telas de colores con nudos atados a los techos, o sea, tenían toda una sala entera donde tenían varios equipos donde controlaban todos estos datos estadísticos. Uno de los desarrollos más importantes de la estadística fue gracias a la iglesia. Estos fueron los principales incursores de registrar los nacimientos, las bodas, los casamientos y las defunciones de las personas en papeles ya también y registrados por la iglesia. De la historia de la estadística también existe en 1961, cuando Gaspar Neumann, no sé muy bien cómo se pronuncia, perdón, Gaspar Neumann, era el primer trabajador, o sea, que trabajaba en un empleo que no tenía nada que ver con la política. Y este fue un investigador que tuvo ¿cómo se dice? Tuvo el trabajo de hurgar en los archivos de las iglesias y desmentir creencias, como decir que la gente moría, tipo, cuando el año rondaba algún 7. O sea, todo eso tenía que ver parte de la estadística, el hurgó, manejó y todo eso. El trabajo de Newman fue muy importante porque fue la base y todos los conocimientos que tenía, o sea, el tipo de registro y manejar todo eso, fue muy importante para crear los empleos y las compañías de seguros. En esta gran parte tenemos dos divisiones, la teoría de los errores y la teoría de las probabilidades. La teoría de los errores fue principalmente usada en el campo de la física y
por dos grandes autores, padres, escritores, se podría decir, que son Gauss y Laplace, perdón si no sé pronunciar bien. Su nombre lo indica, los errores es una prueba de que sea de que aprueba el error. Tenemos la teoría de las probabilidades por Pascal y Fermat, en donde nos indica que pueden existir varios tipos de decisiones al final, pero a base de la estadística podemos llegar a la conclusión correcta. Campos en los cuales a través del tiempo la estadística y su método nos han ayudado han sido la sociología, la biología, la economía, la física, la psicología, la medicina. Es más, se podría decir incluso en nuestra vida cotidiana. Y uno se preguntará por qué ha influido en estos campos tanto como medicina o como para medir teorías económicas, y es a base del método estadístico, el cual nos ha permitido desarrollar a través de las dos teorías que dije antes distintos tipos de panoramas que ayudan a resolver cada una de estas materias. Se puede decir que la estadística ha existido junto con las civilizaciones humanas para calcular distintos tipos de necesidades, y podemos hablar que ha influido en varios campos a través del tiempo, desde la política, o sea, mayormente se ha utilizado por la política y el Estado o el gobierno, las autoridades que existen. Último punto, puedo decir que la estadística nos sirve muchísimo en la vida cotidiana de cada persona a través de la toma de decisiones, que es el fundamento importante de la estadística. Gracias.